Bueno, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes una vez más. Bienvenidos a este canal JL López Apología. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y a que puedas compartir esta serie que creo yo que es muy importante y que asumo que ha logrado traer edificación a tu vida. Hoy vamos a continuar, amados hermanos, con nuestra serie Una fe responsable. Amén. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, un tema muy interesante, un tema bien profundo que nos va a permitir a cada uno de nosotros seguir desarrollando, hermanos, una fe madura, ¿sí? Una fe madura, una fe responsable que nos permita vivir en el propósito de Dios y que nos permita vivir en la voluntad del Dios que nosotros hoy profesamos. Amén. Bien, cuando nosotros hablamos de fe madura, présteme mucha atención a esto, por favor. Cuando nosotros hablamos de fe madura, hablar de fe madura implica, ojo con esto, ¿qué implica hablar de fe madura? La fe madura, hermanos, no depende de lo que Dios hace. Ojo, depende de conocer quién es Dios. Cuando ustedes piensen en madurez espiritual, piensen en una fe madura y responsable. Cuando alguien tiene en Dios una fe madura y responsable, ese hombre, esa mujer logra comprender sin ningún problema que la fe que ahora tiene, que es una fe madura y responsable, esa fe no depende, y quiero que presten mucha atención a lo que les estoy diciendo, que es bien importante. La fe madura no depende de lo que Dios hace. La fe madura depende de conocer quién es Dios. Eso es bien interesante poder comprenderlo dentro del cristianismo contemporáneo. Son dos cosas completamente distintas, ¿cierto? Esa verdad que yo les acabo de decir es la que nos va a llevar a nosotros hoy a desarrollar este tema que sé que es bien importante para la vida de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. ¿Y cuál es ese tema? Ojo, ¿cuál es ese tema? El tema que hoy vamos a desarrollar es el siguiente. Una cosa es conocer lo que Dios hace, para los que toman apuntes. Una cosa es conocer lo que Dios hace y otra es conocer por qué lo hace. ¿Sí les quedó claro eso? Vuelvo y lo repito. Una cosa es conocer lo que Dios hace. Otra muy distinta es conocer por qué lo hace. ¿Sí? Ok. Hay un libro de un profeta menor en el Antiguo Testamento que es un cuadro profético exacto, ¿sí? Ojo, exacto, el cual enseña, hermanos, el problema de la fe en la vida de muchos cristianos hoy. Me explico. Para poder entender correctamente, estoy hablando del libro del profeta Habacuc. Para nosotros poder entender, ojo aquí, para nosotros poder correctamente entender el libro del profeta Habacuc, es necesario conocer la situación histórica contextual del texto del libro de Habacuc, ¿sí? Tenemos que entender el tiempo, la situación histórica, espiritual y profética en la cual el profeta vivió o lo que él experimentó en ese tiempo en Judá.
El libro de Habacuc, amados hermanos, no es simplemente una profecía contra las naciones, no, es el relato de un hombre. Y quiero que me presten mucha atención, por favor. El libro de Habacuc es el relato de un hombre, amados hermanos, que está luchando, ojo, es el relato de un hombre que está luchando por conocer, por comprender los caminos de Dios en medio de una crisis nacional, ¿sí? Voy a contextualizarlos un poquitico sobre el libro del profeta Habacuc. Resulta que el profeta Habacuc, hermanos, profetizó aproximadamente entre los años 609 y 605 antes de Cristo. Ese tiempo que Habacuc ministró fue uno de los tiempos más oscuros para Judá en el contexto, ¿sí? ¿Qué había en Judá en ese contexto donde estaba Habacuc ministrando como profeta de Dios? La idolatría había aumentado. La injusticia era muy común en esos tiempos. Los poderosos de esos tiempos, entre ellos los babilonios, que eran conocidos como los caldeos en ese contexto, oprimían las naciones débiles, ¿sí? La corrupción espiritual estaba carcomiendo o ya había carcomido la espiritualidad y el corazón del pueblo de Dios. Bajo ese contexto, amados hermanos, el pueblo de Dios había abandonado la ley, los principios y la moral que Dios había establecido sobre ellos. Bien. Aunque hubieron reformas durante todo el reinado de Josías, después de la muerte de Josías, la nación volvió otra vez como siempre lo hizo, como siempre sucedió con el pueblo de Dios. Entonces, el libro o Habacuc en su libro presenta todo esto, amados hermanos, y presenta un problema en el corazón de Habacuc, que es lo que les digo que es un cuadro profético de la situación espiritual de muchos creyentes en el día de hoy, ¿sí? Habacuc estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en Judá en ese contexto y Habacuc tenía una pregunta. La pregunta que había en el corazón de Habacuc era, ¿por qué Dios permite tanta maldad en su propio pueblo? Ojo con eso. Esa pregunta estaba en el corazón del profeta Habacuc. Habacuc veía toda la situación de Judá, todo lo que estaban viviendo, toda la decadencia espiritual, toda la corrupción espiritual, y en el corazón del profeta nace una pregunta. ¿Por qué Dios permite tanta maldad en medio de su pueblo? Esa es la pregunta que surge en el corazón de Habacuc. En el capítulo 1 del libro de Habacuc, hay una pregunta que Habacuc establece en ese capítulo 1. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Ojo, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Esa es la pregunta que hace Habacuc a Dios. Y presten atención a eso. Presten mucha atención aquí, hermanos, porque cuando ustedes leen ese texto, ustedes van a poder comprobar sin ningún problema qué es lo que Habacuc está cuestionando ahí. Ojo, ojo que eso es muy importante. ¿Qué es lo que Habacuc está cuestionando allí? Resulta que cuando usted lee el texto, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? El profeta Habacuc en ese texto, hermano, no está cuestionando la existencia de Dios. ¿Me están entendiendo? Habacuc ahí no está cuestionándole a Dios si Dios existe o no existe. Eso no es lo que Habacuc está cuestionando, hermanos. Lo que Habacuc le cuestiona a Dios es el aparente silencio que Dios está
ejerciendo o que Dios está haciendo sobre el problema que tenía Judá. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Habacuc no cuestiona ni la, ni la presencia de Dios ni la existencia de Dios. Ojo con eso que es muy importante. Habacuc está cuestionando el silencio de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Habacuc cuestiona el silencio de Dios? ¿Qué es lo que Habacuc está viendo? Habacuc está viendo en medio del pueblo de Dios, ve, violencia. Habacuc está viendo injusticia. Habacuc está viendo perversión. Habacuc está viendo corrupción moral. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a comprender de esas palabras de Habacuc? Que la crisis del profeta en ese contexto, ojo, que la crisis del profeta en ese contexto no era una crisis doctrinal. Ojo que es muy importante eso. La crisis de Habacuc en ese contexto no era una crisis doctrinal, era una crisis de comprensión. Me explico. Habacuc sabía que Dios era santo. Habacuc sabía que Dios era perfectamente justo. Pastor, entonces, ¿en dónde estaba el problema? El problema es que Habacuc no lograba comprender por qué parecía que Dios no estaba actuando a favor de su pueblo para que su pueblo no se encontrara en la situación que él lo estaba viendo. ¿Sí? Ojo, ese es el problema en Habacuc. Él no entendía por qué parecía que Dios no estaba haciendo algo por su pueblo. Y ante esa pregunta que claramente el texto nos expresa que había en el corazón de Habacuc, hermanos, ojo aquí. Ante esa pregunta, Dios responde. Ahí en el capítulo 1, entre el versículo 5 y 6, Dios responde. Y la respuesta de Dios ante la pregunta de Habacuc fue, porque he aquí yo levanto a los caldeos. Resulta que los caldeos, hermanos, eran los mismos babilonios. Ojo. Entonces lo que Dios le está diciendo a Habacuc aquí es algo como esto. Habacuc, yo sí voy a actuar, pero lo voy a hacer, yo sí voy a actuar en medio de mi pueblo. Presten mucha atención a esto, que esto es bien profundo. Hermano, si usted entiende lo que perdón, si usted comprende lo que el texto nos enseña a nosotros, si usted comprende la importancia de la enseñanza que hay en ese libro, de lo que nos enseña esa situación de Habacuc, hermano, créame que usted va a terminar en esta noche siendo edificado por la palabra de Dios. Preste mucha atención a esto, por favor. Dios le responde a Habacuc con una respuesta que Habacuc no esperaba, ¿sí? Habacuc estaba esperando algo muy distinto a la respuesta que Jehová Dios le dio. Dios le dice, yo sí voy a actuar, Habacuc, pero voy a actuar en mi pueblo a través, mediante o utilizando Babilonia. Y resulta que cuando Jehová Dios le responde eso a Habacuc, esa respuesta produce en Habacuc un problema completamente mayor. ¿Por qué lo digo? Porque Habacuc lo que piensa, en otras palabras, hermanos, es lo siguiente. Ojo, ¿cómo puede Dios usar una nación ¿cómo es la palabra? Dios, se me escapó esa palabra, malvada. Sí, ¿cómo puede Dios usar una nación más malvada que Judá para disciplinar a Judá? Eso no lo entendió Habacuc en ese momento. ¿Cómo puede Dios utilizar una nación más malvada, más mala que Judá para castigar a Judá o para disciplinar a Judá? Eso
en el corazón de Habacuc produce un problema. Espero me estén siguiendo. Ojo, eso produce en el corazón de Habacuc un problema. Y el problema está registrado en Habacuc capítulo 1, versículo 13. Habacuc le responde al Señor. Ojo aquí. Habacuc le responde al Señor. Ahí en Habacuc 1:13. Y la respuesta es, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Pongan atención a esa respuesta de Habacuc a Dios. Le dice, muy limpio Jehová Dios eres de ojos para que tú veas el mal. ¿Por qué Habacuc le soltó esa respuesta a Dios? Habacuc, a través de esa respuesta, nos permite a nosotros comprender, hermano, que Habacuc tenía claro algo. Habacuc entiende o entendía que Dios era santo. Y esa comprensión de Habacuc sobre que Dios era santo es lo que lo lleva a preguntar, ¿no? Si eres santo, ¿cómo toleras que Babilonia destruya naciones? ¿Y cómo vas a usar a Babilonia para disciplinar tu propio pueblo? Había un conflicto tremendo en la vida de Habacuc. Yo quiero que usted se vaya viendo, hermano, ahí en Habacuc, en esa vida de Habacuc, porque es un cuadro profético exacto de muchos de nosotros hoy en Cristo, donde nos hallamos en un conflicto porque estamos viendo en nuestras vidas quizás cosas que no comprendemos y decimos, ¿por qué Dios está permitiendo que esto me pase a mí? ¿Por qué Dios está permitiendo esta situación en mí? Yo no comprendo. Si Dios es santo, 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 si Dios es justo, ¿cómo puede ser que Dios permita esto en mi vida, esto que me está pasando? Esta situación que yo estoy atravesando en mi vida, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Sí? Y quiero que presten entonces mucha atención a esto. Porque ahora la pregunta de Habacuc, noten por favor la pregunta. Ojo ahí. ¿Por qué digo ojo ahí? Porque ahora la pregunta de Habacuc a Dios ya no es ¿por qué Dios no haces nada? Esa ya no es la pregunta. Ojo, presten atención que la pregunta cambia. La pregunta ya no es, Señor, ¿por qué no haces nada a favor de tu pueblo? Esa ya no es la pregunta. Ahora la pregunta es, ¿por qué haces lo que estás haciendo de la manera como lo estás haciendo? ¿Sí? Y en esas palabras de Habacuc, hermano, es donde encontramos una de las verdades o una de las lecciones más profundas de ese pequeño libro de Habacuc. ¿Cuál es esa verdad? Presten mucha atención aquí, por favor. ¿Cuál es esa verdad? La verdad que nos revela esas palabras de Habacuc en ese texto es una verdad muy importante. Y esa verdad produce una lección para nosotros. O sea, hay algo, cuando yo digo esa verdad produce una lección en nosotros, hermanos, lo que estoy diciéndoles es, esas palabras de Habacuc, ¿sí? Son tan interesantes y tan profundas que generan una lección para nosotros. O sea, algo tenemos que aprender de esas palabras de Habacuc. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Es lo siguiente. El hombre, hermano, los hombres y el hombre de Dios entienden muy fácilmente lo que Dios hace, ¿sí? Presten atención a esto, por favor. Los hombres y el hombre de Dios entiende muy fácilmente lo que Dios hace. ¿Por qué lo entiende? Porque lo está viendo con sus ojos, ¿sí? Por eso lo entiende de manera fácil. El asunto es que lo que muchos no comprenden es por qué lo hace. Ojo aquí que esto es muy importante.
Repito, muchos entienden perfectamente lo que Dios hace porque están viendo con sus ojos lo que Dios hace. El problema es que muchos no comprenden, ¿sí? O lo que muchos no comprenden es por qué Dios hace lo que hace. Y aquí donde yo quiero que ustedes entiendan dos cosas que son muy importantes, poder comprender y poder separarlas. ¿A qué me refiero? Una cosa es las obras de Dios, ¿sí? Las obras de Dios o la obra de Dios es una cosa y los caminos de Dios es otra completamente distinta. O sea, son dos cosas completamente diferentes, distintas. Las obras de Dios son una cosa y los caminos de Dios son otra. Para el hombre es fácil reconocer lo que Dios hace, pero para el hombre le cuesta entender por qué lo hace. Y el por qué son los caminos de Dios. El por qué, hermanos, son las sendas de Dios. ¿Sí? Me explico y lo digo en otras palabras para que me puedan comprender. Las obras de Dios responden al qué. Los caminos, ojo, los caminos responden al por qué, que eso es lo que a veces nosotros pasamos por alto. El profeta Habacuc conocía las obras de Dios, pero en ese contexto del capítulo 1 todavía no conocía sus caminos. ¿Sí? Resulta que después de las preguntas que Habacuc le hace a Dios, después de los cuestionamientos que Habacuc le presenta a Dios, Habacuc recibe una visión de la grandeza del poder de Dios. Y resulta que cuando miras el capítulo 3, el capítulo 3, la revelación la presenta en el capítulo 2, ¿cierto? Habacuc tiene tres capítulos. En el capítulo 3 o el capítulo 3 del libro de Habacuc está compuesto todo el capítulo, es una oración, pero también es un cántico. Ojo con esto que es muy importante. El capítulo 3 de Habacuc es una oración, pero también al mismo tiempo es un cántico. ¿Sí? En ese capítulo 3, ojo con esto, no sé si lo han notado, pero si no lo han notado, espero que lo noten hoy, en este momento. Resulta que el hombre, el Habacuc del capítulo 3, ya no es el Habacuc del capítulo 1. Es un Habacuc maduro, es un Habacuc completamente distinto. ¿Sí? Algo había cambiado en la vida de Habacuc. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, hermanos, ya no encontramos a un hombre que está confundido. No, encontramos a un hombre completamente distinto. Repito, algo había cambiado en la vida de Habacuc. ¿Sí? Algo había cambiado. Alguien podrá decir, pastor, quizás cambiaron las circunstancias y las circunstancias hicieron que Habacuc cambiara. No, las circunstancias eran iguales. Las circunstancias no cambiaron, eran las mismas. Pero entonces, ¿qué cambió en la vida del profeta? Ojo a esa respuesta. ¿Qué cambió en la vida del profeta? ¿Sabe qué cambió? La comprensión que Habacuc tenía de Dios. Eso fue lo que cambió. Ahora leamos las palabras que revelan lo que ahora había en el corazón de Habacuc. Habacuc capítulo 13 del verso 17 al 19, perdón. Capítulo 3 de Habacuc. Vayan allí. Habacuc capítulo 3 del verso 17 al 19. Dice el texto que es un cántico, ¿no? No sé cuántos de ustedes lo han leído y no sé cuántos han cantado ese canto. Ahí es cuando Habacuc escribe, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, ojo, la palabra clave de ese texto es con todo. Subrayenla, por favor, o tomen apunte de eso. Con todo, escribe Habacuc y dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Ya voy a explicar eso, ojo. Y me gozaré, escribió Habacuc, en el Dios de mi salvación. Luego dice en el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Wow. Tal vez usted ha leído ese texto muchas veces, tal vez usted ha cantado la canción que contiene esta letra de Habacuc. Bien, resulta que ya en ese contexto, Habacuc demuestra que es otro hombre, ¿sí? Ahora Habacuc ya no solamente comprendía las obras de Dios, ojo, aquí ya Habacuc no solamente comprendía las obras de Dios, ahora Habacuc demuestra que conoce los caminos de Dios, que conoce la intención de Dios, que conoce el propósito de Dios, que conoce por qué es que Dios obra a veces de maneras que uno no comprende porque es que Dios obra así. ¿Me están entendiendo? Ahora Habacuc conocía sus caminos. ¿Qué significa eso? Eso en otras palabras significa que Habacuc no solamente entendía el obrar de Dios, no solamente veía las obras, sino que Habacuc comprendía los hechos, conocía los caminos de Dios, la intención del por qué obraba como lo hacía. Entonces aquí surge una pregunta. Y la pregunta, amados hermanos, es, ¿por qué Habacuc? Présteme mucha atención aquí, por favor. Pero ¿por qué Habacuc tenía en su mente una higuera al momento de hacer ese cántico? ¿Por qué Habacuc, repito, tiene en su mente una higuera a la hora o al momento de hacer ese cántico? La respuesta a eso, hermano, es por lo que la higuera representaba para el pueblo de Dios. Y quiero que preste mucha atención aquí porque la higuera para el pueblo judío era y todavía sigue siendo un símbolo de prosperidad. Para los judíos la higuera es un símbolo de prosperidad, es un símbolo de bendición. Entonces Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ojo con eso, aunque la higuera no florezca. ¿De qué habla Habacuc allí pensando en la higuera? Resulta que la falta de flor, la falta de que una mata de higos no produciera la flor, porque antes de producir los higos, la mata produce la flor, para que me entiendan. Una higuera antes de producir higos, primeramente florece. Y Habacuc está diciendo, aunque la higuera no florezca. ¿Qué significa eso? Que la falta de flor en la higuera significaba que no iba a haber fruto futuro. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc allí en otras palabras? Habacuc está diciendo allí, no veo ninguna señal a favor del pueblo de Dios. No veo ninguna señal de que algo bueno pueda venir sobre este pueblo. Resulta que cuando yo miro esta situación de Habacuc, cuando yo leo este texto y lo aplico a mi vida, ¿sí? Cuando yo cojo este texto, esta situación y la contextualizo en mi propia vida, en mi contexto, yo llego a una conclusión muy simple y muy sencilla. La mayoría de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a creer solo cuando vemos flores.
Pero resulta que la verdadera fe, ojo aquí, la verdadera fe, la fe responsable, no depende de flores. Esa fe madura y responsable permanece firme aún si la higuera no florece, aún si la higuera no tiene flores. ¿Me están entendiendo? La fe no se prueba cuando vemos las flores de las promesas que el Señor nos dio germinar, hermanos. Allí no se prueba la fe. La fe se prueba cuando Dios nos hace caminar por tiempos difíciles en nuestras vidas. La fe se prueba cuando Dios nos hace caminar por lugares secos en nuestras vidas, donde no hay ningún tipo de evidencia visible de lo que Él prometió que iba a hacer en nosotros. Mediten en eso, porque es un cuadro profético, repito, de la fe de muchos cristianos evangélicos. Ojo ahí con eso. Luego dijo Habacuc, ni en las vides haya fruto. Dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Bien, yo tengo que entender qué significaba que en una vid no hubieran frutos. ¿Qué significaba eso para el pueblo judío? ¿Qué producía la vid? ¿O qué producía un plantío, un sembrado de vides, de matas de uvas? ¿Qué producía? Pues producía uvas, ¿sí? Resulta que las uvas, hermanos, le estoy explicando esto para que usted entienda mejor el contexto del libro de Habacuc y usted pueda comprender la riqueza de lo que Habacuc está diciendo. Si usted no comprende lo que esto significaba para el pueblo judío, usted no le va a dar relevancia a lo que está leyendo en las palabras de Habacuc. Las uvas eran y siguen siendo hoy para el pueblo judío un símbolo de alegría. Lo sigue siendo. Las uvas en ese contexto, hermanos, era simbología, tipología de alegría en el pueblo de Dios. Cuando yo entiendo eso, cuando yo comprendo eso de la cultura judía, yo voy a poder comprender qué es lo que Abacú está diciendo, en otras palabras. ¿Qué es lo que Abacú está diciendo allí cuando dice ni en las vides haya frutos? Lo que Abacú está diciendo, en otras palabras, es, aunque la alegría humana desaparezca, con todo y eso yo me alegraré en Jehová. Y ahí es cuando usted comprende, hermanos, que hay momentos en nuestra vida, y ojo con esto, porque creo que todos lo hemos vivido, estoy seguro que todos aquí hemos vivido eso, todos aquí hemos experimentado, hermanos, esos momentos. Todos hemos experimentado esos momentos donde sentimos que ese gozo humano, ¿no? Que esa alegría que alguna situación, que alguna circunstancia en nuestra vida trajo, de un momento a otro llegó, pero así como llegó, se fue también. Algo así como dice el disco, ¿no? Por cada risa hay 10 lágrimas. Entonces, así como esa alegría circunstancial llegó, así también se fue. Esos son, hermanos, esos momentos, vuelvo y repito, donde Dios permite que esos gozos humanos mueran, ¿sí? Que esos gozos que son temporales mueran y lo hace con un propósito. El asunto es que nosotros a veces, cuando solo tenemos nuestra mirada puesta en las obras, pero no en el camino de Dios, ojo con eso. Cuando mis ojos, mi fe, mi esperanza están puestos solo en la obra, pero no me digno a poner mis ojos en el camino, yo voy a terminar, como muchos lo han hecho, cuestionando a Dios, como lo cuestionó Habacuc en el capítulo 1. Pero cuando Dios por sus caminos o por su camino, hace que esos momentos temporales de gozo cesen, se quiten, los aparta, los muda, los cambia. No lo hace para hacernos daño a nosotros. Lo hace con una razón, con un propósito firme, enseñarnos a encontrar
nuestro propio gozo en Él. Nos lo hace para enseñarnos a encontrar el gozo verdadero, el gozo que permanece para siempre. Por eso es que tenemos que comprender, hermanos, que la fe responsable y la fe madura no depende de circunstancias alegres. Ojo, no depende de circunstancias alegres. ¿Por qué no depende de circunstancias alegres? Porque Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo y eso yo me alegraré en Jehová. Pero Habacuc también dijo, aunque falte el producto del olivo, presten aquí atención, por favor. Aunque falte el producto del olivo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, aunque falte el producto del olivo. Wow, ahí es donde tenés que volver a hacerte la pregunta. ¿Qué representaba el fruto del olivo para el pueblo judío? ¿Qué representaba el fruto del olivo, que era aceite de oliva, perdón, para el pueblo de Dios? Resulta que cuando miramos la cultura judía, el aceite de oliva, hermanos, era esencial en el pueblo de Dios. Era completamente esencial, básicamente por cinco cosas. Presten atención aquí. Básicamente por cinco cosas. Ellos utilizaban el aceite de oliva como alimento, ¿sí? Para producir alimento. Utilizaban el aceite de oliva como un ungüento, o sea, lo utilizaban como medicina también. Utilizaban el aceite, hermanos, espero me estén entendiendo y entiendan por qué les estoy explicando estos detalles de eso que está hablando allí Habacuc, para que usted pueda enriquecer la comprensión suya de las palabras de Habacuc y usted pueda aplicarlas a su vida de manera correcta. Entonces, cuando Habacuc dice, aunque falte el producto del olivo, está hablando del aceite de oliva. Entonces, el aceite de oliva era para producir alimentos, servía como medicina, servía como combustible de las lámparas, porque en ese tiempo no habían bombillos, ¿no? Entonces, ellos usaban aceite de oliva como combustible para poder encender las lámparas y poder tener iluminación en sus casas. Ojo con eso que es muy importante. Tres cosas, pues alimentación, medicina, combustible. Pero el aceite también servía para adoración. El aceite servía para ungimiento. Se ungían reyes y se ungían sacerdotes. Cinco cosas básicamente. Espero me estén entendiendo, hermanos. Por favor, entiendan esto. ¿Qué entonces representaba para Habacuc y para el pueblo de Dios la pérdida del producto del olivo, que no hubiera aceite? Hermano, la pérdida del olivo era una crisis completa, total para el pueblo de Dios. Pero Habacuc dijo, con todo y que esto me falte, yo me alegraré en Jehová. ¿Están entendiendo? Esos son los momentos, hermanos, que Dios permite en nuestras vidas para aprender algo profundo. Ojo aquí. Esos son precisamente los momentos que Dios permite sobre la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos comprender algo que es bien profundo y que ojalá por nuestro bien lo podamos comprender más temprano que tarde. Ojo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que comprender en esos tiempos? Que Dios no es solamente el proveedor. Hermanos, Dios no solamente es el proveedor. Dios es la fuente de todo. Ojo aquí con esto que les estoy diciendo, que es bien profundo. Ya se los explico.
Si hay algo que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como discípulos de Cristo, como iglesia de Cristo que somos, tenemos que comprender, tenemos que aprender, es que Dios no solamente es proveedor, Dios es la fuente. Y alguien dirá, pero si Él es la fuente, es proveedor, entonces fuente y proveedor es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay una diferencia enorme, hermanos. Ya se las explico. Hay una diferencia completamente enorme y abismal. ¿Por qué lo digo, iglesia? ¿Cuándo usted se da cuenta de la diferencia? Atiéndame esto que le voy a decir aquí. ¿Cuándo usted se da cuenta de la diferencia? Dentro del cristianismo hoy, hay muchos que solamente están buscando la provisión. O sea, esos que llegan a Cristo a buscar solo provisión, están viendo a Dios, reconocen a Dios, tienen una concepción de Dios de proveedor. Pero los que llegan a Cristo, los que logran desarrollar una fe responsable, una fe madura, ya no llegan poniendo su fe y su esperanza en la provisión, sino en el proveedor. ¿Me entendió lo que le dije? Se lo vuelvo y se lo repito. Muchos buscan la provisión de Dios, pero el que desarrolla una fe madura, una fe responsable, no llega a Dios a buscar la provisión de Dios, llega a buscar al proveedor que es la fuente de todo. Son dos cosas completamente distintas, amados hermanos. Luego dijo Habacuc, y los labrados no den mantenimiento. Ojo, y los labrados no den mantenimiento. Los campos, la tierra no produzca. Con todo y eso, dijo Habacuc. ¿Qué es lo que Habacuc está viendo allí? Habacuc ve una tierra árida, Habacuc ve una tierra seca. Habacuc está viendo los campos secos. Toda cosecha había desaparecido. A eso súmenle que cualquier esfuerzo humano por hacer que la tierra produjera fruto era completamente inútil. ¿Por qué? Porque la tierra estaba bajo un juicio de Dios. Porque la tierra estaba bajo disciplina de Dios. ¿Están entendiendo? Esos son los momentos en nuestras vidas que Dios permite que todos nuestros métodos humanos para fructificar en nuestras fuerzas fallen. Y alguien dirá, ojo, alguien que solamente tiene su vista, su fe y su mirada en las obras, pero no en el camino de Dios, siempre se va a hacer la misma pregunta. Siempre se va a hacer la misma pregunta. Y la pregunta siempre es esta. ¿Por qué Dios permite que eso nos pase? Esa es la pregunta que se hace un hombre o una mujer que está en Cristo, que solo ha puesto su mirada en las obras, en lo que Dios hace, no en los caminos de Dios, no en las razones por las cuales Dios hace. Espero me estén entendiendo. No en las razones de por qué Dios hace lo que Dios hace. Entonces, ¿por qué Dios permite eso, hermanos? ¿Por qué Dios permite esos tiempos en nuestras vidas que fallen los métodos que nosotros humanamente siempre buscamos hacer para intentar fructificar cuando el Señor ha determinado no fructificar? ¿Por qué Dios permite eso? Para enseñarnos dependencia de Él. Eso fue exactamente lo que Dios intentó enseñarle a Israel, al pueblo que sacó de Egipto durante el tiempo en el desierto. Dependencia. En el desierto, ojo,
En el desierto, Israel no podía producir el pan que sí podía producir en Egipto. En el desierto Israel no producía pan, tenían que recibir maná diariamente del cielo. Ellos tenían que sujetarse, depender de la provisión de Dios. Aunque los labrados no den mantenimiento, dijo Habacuc, con todo y eso yo alabaré a Jehová. ¿Qué otra cosa dice el cántico? Luego dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Wow. ¿Qué significaban las ovejas para Judá? ¿Qué significaban las ovejas para un judío? ¿Qué significaban las ovejas para el pueblo de Dios? Hermano, las ovejas para el pueblo de Dios en ese contexto representaban riqueza. Pero además las mismas ovejas servían para utilizarlas como un sacrificio a Dios. Entonces lo que Abacú está presentando ahí es una situación tan precaria que no había ni economía y tampoco sacrificio para presentarlo a Dios como adoración. ¿Qué es lo que Habacuc está describiendo entonces allí? Hermanos, una pérdida total, un descalabro total. ¿Me están entendiendo? Aún así, Habacuc dijo, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová. Luego de eso, dijo Habacuc, y no haya vacas en los corrales. Ojo, ¿qué significaban los bueyes y las vacas para el pueblo de Israel? Los bueyes y las vacas para el pueblo de Judá, para el pueblo de Dios, en ese contexto, hermanos, eran un símbolo tanto de fuerza como de productividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, les recuerdo que no existían tractores, no, no existían las máquinas industriales agropecuarias que hoy existen. Entonces, en ese tiempo, los tractores para surcar la tierra y para cosechar la tierra estaban representados en los bueyes y en las vacas. Sin ellos, hermanos, no había trabajo y tampoco había cosecha. Entonces, quiero que se den cuenta qué es lo que Abacú está contemplando allí. Lo que Abacú está representando ahí es un colapso total de Judá. Sin fruto, sin alegría, sin aceite, sin cosecha, sin ovejas, sin ganado, sin absolutamente nada. Y aún así él dice, con todo y que esto no haya, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué es lo que eso nos enseña, hermanos? Que cuando humanamente ya no queda nada, es allí, es precisamente allí donde tiene que aparecer la fe verdadera. Es en ese momento donde la fe verdadera, y cuando hablo de fe verdadera, hablo de una fe responsable, de una fe madura, tiene que aparecer. Ahí es cuando aparece Habacuc 3:18. Ven un momento, por favor. Allí es donde aparece Habacuc capítulo 3, versículo 18. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré, presten atención aquí, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo quiero que presten atención a esas palabras con todo. Ojo, con todo. ¿Por qué hay que prestarle atención a esas palabras con todo? Porque esa expresión cambia completamente el panorama. Quiero que entiendan lo que Habacuc está diciendo cuando Habacuc expresa con todo. ¿Qué significa con todo? Eso significa que
Pónganme en cuidado a esto, hermano, que les voy a explicar aquí. Entiendan, por favor, y aprendan esto, que es muy importante para todos ustedes. Ojo aquí, ustedes. Y ojo aquí, ustedes también. ¿Qué es lo que Habacuc está diciendo allí? Cuando Habacuc dice con todo, esa expresión con todo significa que la fe que en ese contexto tenía Habacuc, ojo con esto, eso significa que la fe que en ese contexto tenía Habacuc no le negaba su realidad. ¿Me están entendiendo? Eso significa que la fe no niega la realidad. Me explico. Habacuc no dice, no pasa nada. Voy a confesar que todo está bien. Voy a confesar que todo está bien. Aunque la higuera no florezca, yo voy a decretar, voy a declarar, voy a confesar con autoridad en el nombre de Jesús, lo decreto, lo declaro, lo profetizo, lo confieso. Aunque la higuera no florezca, yo la veo que está floreciendo, florece en el nombre de Jesús ahora. Florece ahora en el nombre de Jesús. Explota ahora en el nombre de Jesús. Echo fuera todo demonio de improductividad. Ahora, todo demonio de improductividad explota. Ahora, higuera, te ordeno que florezcas. Higuera, te ordeno que florezcas. No, esa basura, esa filosofía, usted no la encuentra en la Biblia. ¿Me están entendiendo? Habacuc no dice, no pasa nada, voy a confesar que todo está bien. Habacuc no dice, aunque la higuera no florezca, yo voy a levantarme positivo, voy a levantarme de mi cama positivo. Hoy la higuera florecerá, ayer no la vi florecer, pero hoy declaro que florecerá. Voy a ser positivo, voy a caminar en positivo. No. Ese problema de humanismo, ese problema de misticismo, ese problema gnóstico no lo tenía Habacuc. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe no niega los hechos. Nunca los ha negado. ¿Me están entendiendo, sí o no? Habacuc no dijo yo voy a declarar lo contrario. Habacuc no dijo yo voy a hablar porque mis palabras tienen poder. No. Habacuc reconoce la situación. Ojo aquí, por favor. Habacuc reconoce la situación, hermano. ¿Sí? Pero esa situación que Habacuc reconoce, no logra quebrantar la vida de un hombre que conoce las obras de Dios, pero que también conoce sus caminos. O sea, ¿por qué Dios obra como obra? ¿Por qué las permite en su pueblo? Cuando un hombre o una mujer alcanza ese estándar de madurez en su fe, ese hombre no tiene ningún problema, esa mujer no tiene ningún problema en reconocer lo que la circunstancia está enseñando, lo que la circunstancia de vida está mostrando. Ese es el problema de muchos cristianos evangélicos hoy, que creen que la fe niega los hechos y la fe no niega los hechos. ¿Me están entendiendo? Y ahí en ese momento es que el profeta declara, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Ahora quiero que presten atención aquí. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que Habacuc dijo allí en otras palabras? Habacuc en otras palabras dijo eso. Mi gozo no depende de lo que tengo. El gozo que yo puedo experimentar en Dios no depende ni de lo que yo veo ni de lo que yo pueda tener. ¿Me están entendiendo? Iglesia de Dios. La fe bíblica. Te estoy hablando de la fe bíblica. No te estoy hablando del concepto de fe que muchos cristianos místicos por ahí tienen. No. La fe bíblica no ignora la crisis. La trasciende. Sin ningún problema. No ignora la crisis, la trasciende, hermano. Ahora presten atención en esas palabras de Habacuc. Porque Habacuc dijo, con todo yo me alegraré en Jehová. Y yo estoy convencido que esas palabras de Habacuc, aunque puedan sonar simples para nuestras vidas,
Resulta que detrás de esas palabras hay una verdad muy profunda que nos tiene que enriquecer a nosotros hoy cuando la leemos. ¿Qué fue lo que Habacuc dijo? Habacuc dijo ahí, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuál es el punto aquí con esto que estoy diciendo? Que Habacuc no dijo, yo me alegraré en las bendiciones, o yo me alegraré en la cosecha, o yo me alegraré en los milagros. No, Habacuc no dijo eso. ¿Y por qué Habacuc no dijo eso? Porque Habacuc ya estaba en ese contexto en un nivel de conocimiento de Dios muy distinto a nivel que tenía en el capítulo 1. Entonces quiero que mediten mucho en eso, hermanos, porque lo que Habacuc revela, lo que Habacuc expresa en ese cántico revela muchísimo. Y luego el cántico dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ojo, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es profundo. Eso que Habacuc dice allí es muy profundo, hermano. Porque él no dice, y me gozaré en el Dios de mi prosperidad. No, dice en el Dios de mi salvación. Ya les explico eso. ¿Saben qué había comprendido Habacuc ahí, hermanos? ¿Saben por qué Habacuc dijo, me gozaré en el Dios de mi salvación? ¿Saben qué había comprendido Habacuc ahí? Algo que yo estoy plenamente convencido. Ojo, algo que yo estoy plenamente convencido y sin temor a equivocarme lo digo. Esto es algo que todos nosotros, como profesantes de la fe en Cristo Jesús, debemos de comprender y tenerlo clarito como el agua. Esto, esto que logró comprender Habacuc, lo voy a decir muy pausadamente para que me entiendan. ¿Qué fue lo que Habacuc había comprendido que dijo eso que dijo ahí? ¿Qué fue lo que Habacuc comprendió que hoy muchos cristianos evangélicos todavía no comprenden? Y lo digo por mi propia experiencia. A mí me tocó, ojo, a mí me tocó esperar mucho tiempo para poder comprenderlo. A mí me costó comprender lo que Habacuc allí había comprendido. ¿Qué es lo que Habacuc comprendió? Ojo, que si el proceso de Dios, ojo, que si el proceso de Dios implicaba pérdida material, no era para condenación, no. Ese proceso era pensado en la salvación de Habacuc, en la salvación de su pueblo. ¿Me están entendiendo? Dios iba a tratar a Judá por medio de Babilonia. ¿Qué iba a hacer Babilonia en Judá? Les iba a quitar todo. ¿Me están entendiendo, sí o no? Ese proceso era pensado en la salvación. Cuando yo comprendo eso, eso es no solamente conocer las obras de Dios, sino comprender sus caminos. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? La salvación de Dios, ojo aquí, la salvación de Dios, cada uno de nosotros debemos de comprenderla como la bendición que nunca puede ser destruida por ningún tipo de circunstancias. Los babilonios iban a llegar e iban a destruir Jerusalén, pero no podían destruir la relación que Habacuc tenía con Dios. Ojo con eso que es muy importante. Ahora mire lo que dice el verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual, esto es maravilloso. Esto que Habacuc dice ahí nos deja una enseñanza maravillosa. Presten atención. Habacuc 3:19. Jehová el Señor, dice Habacuc, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Versículo 19. Jehová, dijo Habacuc, el Señor es mi fortaleza. Y ojo con eso.
Ojo aquí con esto, por favor. ¿Por qué les digo ojo con esto? Porque allí Habacuc no dice Jehová me da fortaleza. Por favor, atentos a eso. Habacuc allí no dice Jehová me da fortaleza, dice algo bien profundo. Jehová es mi fortaleza. Eso es otra cosa. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Ojo aquí con esto que les voy a decir que es muy importante. Cuando la fe es responsable y madura en los hijos de Dios, ese tipo de fe hace que un hijo de Dios deje de ver a Dios como un medio para obtener fuerza. No, para ese hombre y esa mujer que logra desarrollar una fe responsable, una fe madura, él mismo, estoy hablando de Dios, él mismo se convierte en su propia fuerza. Por eso Habacuc dijo, Jehová el Señor, Él es mi fortaleza. Luego dice el cántico, hace mis pies como de siervas. No sé cuántos de ustedes han leído esto, amados hermanos, pero piense en ese animal, ¿sí? La cierva es un animal montés que posee una habilidad extraordinaria. No sé si ustedes han visto esas cabritas monteses que se suben en unos Alpes que son prácticamente verticales. Uno dice esos animales cómo no se caen, hermano. O sea, cómo son capaces de escalar esas montañas y suben y bajan para lamber una sal de unas piedras que hay en esas montañas. Y uno dice esos animales cómo no se van al abismo si están parados allí. Y resulta que la característica que esos animales tienen están en las patas. Esos animales en las patas tienen una capacidad de adherencia a la piedra que se las dio Dios, hermanos. Ojo, que se las dio Dios. Resulta que cuando Habacuc dice eso, él está pensando en esos animales. Él está pensando en esos animales. Por eso Habacuc dice, él hace mis pies como de siervas. ¿Sí? Esas ciervas son animales, repito, monteses, que tienen la capacidad, iglesia de Dios, de caminar con total seguridad sobre terrenos empinados, sobre piedras, sobre peñascos que son claramente peligrosos. Pero hay algo maravilloso con esos animales. Y es algo maravilloso que si usted lo comprende, entonces va a entender por qué Habacuc lo utiliza. ¿Y por qué el Espíritu Santo le permite a Habacuc escribir eso y que haya quedado allí? Esos animales, amados hermanos, ojo aquí con esto, esos animales no evitan las alturas. Esos animales no evitan las alturas. No. Cuando esos animales tienen que enfrentarlas, estoy hablando de las alturas, cuando esos animales tienen que trepar por esos peñascos altísimos, para poder lamber la sal que hay en esas peñas, cuando ellas tienen que enfrentar esas alturas, las enfrentan, hermano, las trepan, tienen la capacidad de dominar las alturas. Eso es maravilloso, porque Habacuc dice que Jehová Dios le hace a él los pies como de siervas. ¿Sí están entendiendo lo que Habacuc está diciendo allí? Él dice, Dios es tan poderoso que en medio de las montañas que a veces se me revelan o se me aparecen o me salen enfrente en mi vida y yo las tengo que escalar, Dios me permite a mí, Él convierte mis pies, Él hace mis pies como de siervas. O sea, me permite la capacidad de yo poder hacer lo que esos animales hacen. Eso es maravilloso entenderlo. Cuando uno comprende, y ojo aquí con lo que les voy a decir, hermanos, cuando uno comprende los caminos de Dios, no las obras de Dios. Estoy hablando de los caminos, pero me estén siguiendo. Cuando uno no solamente ve las obras de Dios, sino que uno comprende, no, perdón, uno comienza a comprender los caminos de Dios. Cuando uno comienza a comprender por qué Dios hace lo que hace,
Ahí es cuando uno logra comprender que Dios no siempre quita las montañas. Ojo, no sé a quién Dios le está hablando aquí. Cuando uno comienza a comprender los caminos de Dios, logra comprender que Dios no siempre quita las montañas. Resulta que muchas veces lo que hace es que transforma nuestros pies para que subamos dichas montañas. No sé si ustedes están entendiendo lo que les quiero decir. No sé si ustedes comprenden eso, ¿sí? Se lo voy a explicar en otras palabras. Lo que les quiero decir con esto, hermanos, es que notemos que a veces nosotros frecuentemente oramos siempre cuando la montaña llega, cuando la circunstancia difícil llega, cuando lo que nosotros llamamos prueba llega, ¿sí? Cuando lo que nosotros llamamos desierto llega, resulta que en ese momento nosotros tenemos esa tendencia de orar al Señor, de clamar al Señor y de decirle al Señor, Señor, cambia las circunstancias, Señor, te lo ruego. Quita esa montaña, Señor, cambia las circunstancias. Pero resulta que cuando nos damos cuenta, cuando vemos que las circunstancias siguen allí, ojo, cuando vemos que las circunstancias siguen allí, es porque Dios de alguna manera responde, yo no voy a quitar esas circunstancias de tu vida. Mejor voy a cambiarte a ti a través de esas circunstancias. ¿Ustedes entienden la profundidad de eso? Luego dice el cántico que sigue escribiendo Habacuc, y en mis alturas me hace andar. Ojo con eso. Y en mis alturas me hace andar. ¿Qué representan aquí las alturas, hermanos? Las alturas representan obviamente lugares difíciles, lugares peligrosos. Eso aplicable a nuestra vida, eso en nuestro contexto indica, tipifica momentos, hermanos, de dificultad que el Señor permite en nosotros y que siempre lo hace con un propósito. Por eso es que Habacuc no dice, Dios me baja de las alturas. Ojo con eso. Habacuc no dice, Dios me baja de las alturas. Todo lo contrario. Habacuc dice, y en mis alturas me hace andar. Mediten en eso, que es bien importante. Habacuc no dice, Dios me baja de mis alturas. Habacuc no dice, el Señor llama a un ángel y dice, ve, el Señor manda legiones de ángeles y les dice, bajen, bajen a mis muchachos de las alturas cargaditos, bajen los cargaditos de las alturas. No, y en mis alturas, Él no me baja, en mis alturas, Él me hace andar, me hace caminarlas. Ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Y en mis alturas me hace andar. Dios me hace caminar en mis alturas. Ahora yo quiero que se cojan duro. No sé los que están aquí en TikTok, si están sentados, si están acostados o si están parados. No sé, hermano. No sé. Bueno, ustedes los estoy viendo aquí sentados a todos. Pero cójanse de ahí de la silla. Cójanse, por favor, de donde usted esté ahí, por favor. Cójanse duro de donde están, hermanos, porque les voy a soltar una verdad que los tiene que sacudir en este momento. Ojo, les voy a soltar una verdad que a todos ustedes los tiene que sacudir en este momento. Y espero la guarden en sus corazones, hermanos. Y es esta. La fe madura, ojo aquí con lo que les voy a decir. La fe madura, la fe que no solo conoce lo que Dios hace, sino por qué lo hace, no consiste en escapar de los problemas. ¿Saben qué consiste? En caminar sobre ellos. No sé si usted entendió eso. Si usted entendió eso, estoy seguro que su oración a partir de hoy, cuando ustedes estén enfrentando problemas, va a cambiar. Porque cuando yo hablo de crecer espiritualmente, cuando yo hablo de alcanzar madurez espiritual, estoy hablando de desarrollar una fe madura, una fe que logra comprender el propósito del por qué me pasan a mí las cosas en Dios.
Usted siempre se va a topar, hermanos, que los cristianos inmaduros siempre se alejan de Dios, terminan peleando con Dios, le recriminan a Dios, blasfeman delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no comprenden por qué Dios actúa como está actuando en ellos. Quiero que vamos al libro de los Salmos, capítulo 103, versículos 6 al 7. Presten atención a eso. Salmos capítulo 103, versículo 6 al 7. ¿Qué dice el Salmo allí? Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dice el texto, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ojo con eso. Ojo con eso que están leyendo ahí. Espero que estén entendiendo lo que están leyendo, hermano. Ojo con eso. Verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Sí entendieron lo que están leyendo, no? Ojo aquí ustedes. ¿Sí entendieron lo que están leyendo ahí? Observen, hermanos, que el Espíritu Santo, quien estaba inspirando al salmista allí, no dijo que Moisés conoció más milagros que Israel. No, ambos vieron los mismos milagros. ¿Me están entendiendo, sí o no, hermanos? Ambos vieron los mismos milagros. ¿Qué quiero decir con eso? Israel vio el mar abrirse, Moisés también lo vio. Pero Israel no comprendió por qué el mar se abrió, Moisés sí lo comprendió. ¿Sí me están entendiendo o no? Israel vio caer maná del cielo, Moisés también lo vio. Pero Israel no comprendió por qué el maná cayó, Moisés sí comprendió por qué el maná cayó. Esa es la importancia de yo no solamente conocer las obras de Dios, sino conocer los caminos de Dios. Israel vio la nube, Moisés también vio la nube. Pero Moisés comprendió por qué la nube los cubría de día y por qué la columna de fuego los guiaba en la noche. Pastor, entonces no entiendo cuál es la diferencia. Ya te la voy a decir. La diferencia es que Israel solo logró conocer, y ojo aquí con esto que es bien importante, Israel solo logró conocer las obras de su Dios. Ahora ustedes van a aprender algo en este instante. Ojo con esto, hermanos, aprendan esto, que viene de parte de Dios. Júzguenlo en ustedes. Ojo aquí. La diferencia es que Israel solo logró conocer las obras de su Dios, pero nunca las comprendió. Y ya van a entender por qué nunca las comprendió. Mientras que Moisés sí conocía los caminos, el propósito de Dios, por qué Dios hacía lo que hacía. Miren, hermanos, durante el tiempo del desierto, que lastimosamente, como lo predicaba yo el domingo anterior, esa generación murió y tuvo que levantarse otra generación, que fue la generación que entró a la tierra de Canaán guiada por Josué y Caleb. Mientras Israel estaba constantemente en el desierto, observando, mirando cada poder, cada manifestación de Dios sobre ellos, ellos estaban pendientes de cada obra milagrosa, de cada prodigio que Dios hacía. Ellos vieron las 10 plagas, vieron el mar rojo abierto, vieron, repito, la columna de fuego, vieron la nube, vieron el maná, lo palparon, lo comieron, se saciaron del maná, vieron cómo agua de una roca salía, vieron cómo llovía sobre ellos codornices. Sin embargo, y esto es vergonzoso, sin embargo, después de ellos ver todo lo que vieron, ellos seguían dudando. Dios bendito, ellos seguían dudando de su Dios. Se preguntarán por qué. Porque nunca lograron conocer a su Dios. Éxodo capítulo 14, verso 11 dice,
No había sepulcro, después de haberlo sacado de Egipto, después de que vieron el mar abrirse, después de que vieron el agua salir de la roca, preguntan, le dicen a Moisés, Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Es que Israel era pasado, eran pasados, hermanos, como muchos de nosotros con Dios lo somos. Acababan de ver el poder de Dios cuando el mar se abrió, pero no conocían su carácter. Habían visto el poder de Dios, pero no conocían el carácter de Dios. Ojo, y yo creo que en este momento es que ustedes van a comprender mucho mejor estas palabras. ¿Cuáles palabras? Estas palabras que Dios dijo sobre Israel, escritas en Isaías capítulo 5 y en Oseas. Isaías capítulo 5. Vaya allí, ya voy terminando. Isaías capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice Isaías capítulo 5, versículo 13? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria, lo que yo tenía para ellos, para que ustedes entiendan, lo que yo tenía para ellos, su gloria, pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. Ahora es que ustedes tienen que entender mejor estas palabras. Y cuando lees este texto, obviamente te tienes que preguntar, hombre, ¿por qué le pasó eso a Israel? ¿Están entendiendo? ¿Por qué le pasó eso a Israel? ¿Saben por qué le pasó eso a Israel? Porque nunca lograron conocer al Dios que les hacía milagros y que les hacía señales. Yo estoy plenamente convencido que si ese pueblo hubieran conocido los caminos de su Dios, sus propósitos, sus intenciones, que eso equivale a conocer los caminos, ¿no? Sus propósitos, sus intenciones. Yo les aseguro que la historia de ese pueblo hubiese sido otra. Y lamentablemente, amados hermanos, tengo que decir, lamentablemente, no me enorgullece esto. Este es el problema de muchos creyentes hoy. Ese es precisamente el problema de muchos cristianos evangélicos hoy, amados hermanos, que están por allí buscando milagros, buscando señales, buscando sanidades, buscando prosperidad económica, pero no buscan conocer el corazón de su Señor. Y por eso es que cuando viene una prueba, cuando viene el desierto, cuando viene la disciplina, ellos se derrumban como arena. ¿Por qué? Y atendé lo que te voy a decir aquí, hermano. ¿Por qué? Porque cuando vos fundamentás tu relación y tu fe en Dios única y exclusivamente en obras, ¿sabes qué producen las obras? Las obras simplemente van a producir en vos admiración hacia Dios. Pero cuando comprendes los caminos de Dios, que son sus intenciones, sus propósitos, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros, cuando comprendes el corazón de Dios, cuando comprendes el camino de Dios, los caminos de Dios no producen admiración, producen confianza. Pastor, ¿por qué los caminos de Dios producen confianza? Porque cuando vos conoces el propósito, el corazón de Dios, eso te está revelando quién es Dios. ¿Sí están entendiendo esto, hermanos? Voy a terminar con esto. Quiero que analicemos lo siguiente. Después de ver muchos milagros y prodigios, Moisés en el desierto y en Egipto mismo, antes de salir de Egipto, Moisés le pide algo al Señor. Quiero que vaya, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 33, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 13. Éxodo, capítulo 33,
del versículo 12 al versículo 13. Miren lo que el texto dice. Dice el texto, y dijo Moisés a Jehová, mira, pónganle cuidado a esto que es maravilloso. Ahora ustedes van a comprender mejor esto que van a leer. Ojo, presten atención y lean con intención, por favor. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Entonces, ojo, en ese contexto, ya Moisés había visto todos los milagros, todos los prodigios ya los había experimentado. Ojo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora miren lo que Moisés le dice a Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino. Wow. Jehová Dios ya le había mostrado a Moisés su poder. Ya Moisés había experimentado el poder. Pero Moisés necesitaba experimentar el camino, necesitaba experimentar, comprender los motivos de Dios, las intenciones de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Muéstrame tu camino, muéstrame ahora, Jehová Dios, tu camino. ¿Para qué? Miren lo que Moisés escribe. Para que yo te conozca, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces quiero que observen, hermanos, que Moisés no dijo, muéstrame más poder. Miren, Moisés no dijo, muéstrame más poder. Moisés no dijo, muéstrame un milagro más. Moisés no dijo, muéstrame una señal más. No, dijo, muéstrame tu camino. ¿Qué entendió Moisés? ¿Qué entendió Moisés? Que el mayor tesoro que él podía tener y el mayor tesoro que nosotros en Dios podemos tener, hermanos, no es ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Ese no es el mayor tesoro. El mayor tesoro no es ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabéis cuál es el mayor tesoro? Conocer los caminos de Dios, conocer el corazón de Dios, conocer la intención que Dios tiene para vos, conocer el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, conocer el propósito que Dios tiene para tu familia. Ahora sí termino. Isaías 55, 8, 9. Vayan allí, por favor. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo el Señor, mis caminos. Noten, hermanos, que muchas veces las obras pueden ser entendidas. Repito, pero los caminos de Dios, su corazón, su propósito, su voluntad, requieren revelación. Cuando José, cuando José fue vendido por sus hermanos, ¿qué parecía eso? Pregunto yo, les pregunto, ¿qué parecía eso cuando José fue vendido por sus hermanos? ¿Qué parecía eso? Eso parecía una tragedia, ¿sí o no? ¿Qué era eso? Esa era la obra visible de Dios en la vida de José. Pero ¿cuál era el camino? ¿Sí me están entendiendo? La obra siempre la vas a ver. La obra siempre la vas a ver. El camino no. El camino lo tenés que discernir. ¿Sí me están entendiendo? Cuando José fue vendido, esa obra parecía una tragedia completa en la vida de José. Pero esa solamente era la obra visible. Ni José ni sus hermanos estaban viendo el camino, o sea, el propósito de Dios con esa venta. ¿Cuál era el camino de Dios? ¿Cuál era la intención de Dios con esa obra? Era la preservación de una nación. Si querés, de dos naciones, de Egipto y de Israel.
Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la cruz, Cristo Jesús clavado en esa cruz, colgando en esa cruz, desangrándose en esa cruz, esa imagen, esa obra puede parecer una completa derrota, pero esa era apenas la obra visible. El camino, la intención y el propósito de Dios en esa obra era la redención del mundo. Hermanos, perdónenme, yo siempre digo, termino con esto, perdónenme, ahora sí termino con esto. ¿Por qué tenemos que conocer las obras? Perdón, ¿por qué tenemos que conocer las obras, pero también tenemos que conocer los caminos de Dios? Porque Dios, amados hermanos, ojo, porque Dios siempre está haciendo algo más profundo de lo que nuestros ojos carnales, materiales pueden ver. Espero que este tema haya sido de edificación para sus vidas. Espero que mediten, hermanos, en lo que hoy les pude compartir. Espero que puedan ver el video una u otra vez y mediten, porque yo creo firmemente que cuando vos entendés algo y volvés y volvés y lo analizás, Dios en su misericordia y en su gracia nos lleva más profundo todavía y nos permite comprender cosas que quizás en el momento que las escuchamos no las comprendimos. Amén. Si te ha parecido esta enseñanza de bendición, te agradecemos mucho que te suscribas a nuestro canal y que compartas este mensaje con otros hermanos en la fe que tú creas que pueda bendecir tal cual como te bendijo a ti. Un abrazo, hermanos, paz y gracia para todos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.